A continuación, Cuarto de Guerra. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cuarto de Guerra. Análisis de la coyuntura mundial y nacional, historia, ciencia y literatura desde nuestro Cuarto de Guerra. Planearemos el lanzamiento de bombas armadas de ideas con palabras. Cuarto de Guerra. Yo me acuerdo que allá en los 80s, cuando yo era niño, las transmisiones del fútbol eran pésimas. Apenas se veía la imagen, narradores muy malos, no todos los partidos se transmitían todos con muy mala calidad. Y esto era en los 80s, pero se transmitían los partidos. Ahora estamos ya pasados de siglo, en el siglo XXI, y los partidos no se transmiten. Hoy en Cuarto de Guerra vamos a conversar sobre el fútbol y por qué hemos involucionado al punto en donde cuando tenemos las mejores tecnologías simplemente no se transmiten los partidos. En la primera parte del programa vamos a tratar eso y en la segunda parte vamos a hablar de la novela El invitado de Carlos Arcos Cabrera, un escritor ecuatoriano realmente consolidado y talentoso. Esto es Cuarto de Guerra con Rafael Lugo, Oscar Vela y este servidor Carlos Andrés Vela. Muchachos, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Lindo tema ¿no? Vamos a atracar mafiosos. Volver al pasado. Es verdad que vamos contra la mafia. Que era difícil saber qué equipo tenía la pelota en los 80s, ¿no? Era difícil, Colores, los píxeles. Yo recuerdo claramente esas imágenes de las transmisiones de Guayaquil, porque claro, no podías verlas de Quito, ¿te acuerdas? Y la clásica era, ponías la tele y bajabas el volumen y prendías la radio. ¿no? Sí. Claro. Porque en la radio se transmitía mejor, el sonido era mejor y escogías ahí el locutor de tu preferencia. Claro, Pancho Moreno, por ejemplo. Así era, claro, ¿no? efectivamente. Claro. Y entonces tú veías el fútbol y escuchabas la radio al mismo tiempo, había este mix. Efectivamente. Este fin de semana yo hice lo mismo, pero con el internet. Entonces yo puse para ver el partido de la Liga en Cuenca, contra Cuenca, en Cuenca, puse el Facebook, que se veía peor que en los 80s, Claro, ¿no? claro. Y la radio estaba desfasada con la imagen. Claro. Entonces la radio me avisaba como 10 segundos antes cuando el Cuenca ya nos había empatado y luego cuando nos ganó. O sea, era horrible saber que el Cuenca ya nos había hecho el gol antes de ver el gol, ¿no? Entonces, hemos llegado a ese punto, ¿no? Oye, pero además no solo eso, las señales, las dos transmisiones de señal abierta, que entre paréntesis fueron gratuitas, les dijeron a los canales, oye, hazme este favorcito de pasar el partido porque no tengo cómo pasar, porque ninguna de las empresas de cable, operadoras de cable, los transmitió. Es increíble lo que sucede. Esas señales eran peores. Empecemos por el origen. Vamos al principio. ¿A quién hay que agradecer este salto hacia atrás, esta involución en el fútbol? ¿A quién le agradecemos? O sea, yo sí creo que hay que mandarle una carta de agradecimiento con un ramo de flores. A Luchito primero. A Luchito primero. Luchito, claro, Luchito Chiriboga, que está en su arresto domiciliario, pasándolo bastante bien, claro, en relación a lo que buenamente hizo, ¿sí? Porque Luchito, también en complicidad con Mr. Ex-President Rafael y Mr. Fernando Alvarado, así fue, decidió darle los derechos de televisión al gobierno, a través además de una medida que fue totalmente cuestionada e ilegal en ese momento, porque los equipos de fútbol tenían contratos vigentes, Liga, Barcelona, Emelec, etcétera. Sí, todos de la A y B. Tenían contratos vigentes con Teleamazonas, con Ecuavisa, con varios canales de televisión, y ellos simplemente decidieron que esos contratos tenían que terminarse. Así es. Los terminaron de facto, ¡boom! Casi todos los equipos aceptaron de paso, porque ahí también muchos dijeron muy bien, por ejemplo, Emelec, que tenía muy buenas relaciones con el gobierno, Barcelona, que tenía muy buenas relaciones con el gobierno, quienes en ese momento no quisieron entrar en esa negociación. Liga, Quito, Nacional. Liga, Católica y Delfín. Esos tres se opusieron. Liga, Católica y Delfín. Ya no había hicieron un frente que al final no tuvo fuerza, cuyo único equipo ahí fuerte realmente era Liga. Y como anécdota, digamos, hubo una reunión como para negociarle en última instancia la aceptación de Liga en este tinglado. Hubo una reunión de Esteban Paz con Fernando Alvarado
en el Ministerio del Deporte, una reunión acordada por Francisco Ceballos, que obviamente es amigo de Esteban Paz, o era amigo de Esteban Paz antes de ser presidente de Barcelona, y Fernando Alvarado, que obviamente... pues, ¿Esto en qué año fue? Esto fue hace unos 3 o 4 años, Ya. no me acuerdo el año exacto. Justamente cuando te acuerdas, cuando se usurpó, No era- por utilizar eso- esta palabra, eso te iba a preguntar. Esteban Paz dijo, nos usurparon los derechos. Los derechos del de fútbol, transmisión y eran por de esto cada le equipo. suspendieron a Esteban Paz, pero efectivamente fue una usurpación en aquel momento. Correcto. Y el gobierno, había petróleo caro en ese momento, 3 o 4 años atrás, todavía había petróleo caro, el gobierno tenía plata, el gobierno, como digamos una instancia más avanzada de su aparato de propaganda, decidió apoderarse del espectáculo de mayor rating en el país, que es el fútbol, y poner toda su publicidad en el fútbol, ¿no? Así fue. Entonces tú veías el fútbol y de paso veías todas las propagandas de Correa, ¿no? Correa en bicicleta, Correa por aquí, Correa por allá, Ministerio del Esto, Coca-Cola Sinclair. Era un homenaje, un homenaje a la propaganda, ¿no? Oficial, ver un partido de fútbol. Ahí hay algunos, también le bajamos el volumen a la tele y prendimos la radio porque era imposible. Cuando vos El dices fútbol. que hubo una usurpación, es porque cada equipo de fútbol era dueño de sus derechos de transmisión. y los Y manejaba por eso como quería. los negociaba directamente como Directamente. querían con el canal que querían. Así es. Llega Luchito. Luchito dice, Con la no. famosa idea del canal del fútbol. No, los derechos son de la federación. Que sus amigos de la Conmebol son los que le meten el bichito. Ya. Dicen, oye, yo en Argentina y ahí se puede. Pero Rafa, Todo permíteme un este grupo paréntesis. de ¿Cómo lo superhonrados logra? dirigentes de la Conmebol. Y ya. cómo lo logra Luchito también es maravilloso, porque A ver. Luchito cambia la lógica de la votación en la FEF. Es decir, en la FEF deciden esto incluso las asociaciones y equipos que ni siquiera son profesionales. Entonces, por decirte, la asociación de Pastaza Claro, que no tiene y fútbol los profesional. dirigentes del Deportivo Guavo de Pastaza votaron a favor de Luchito porque iban a recibir una parte Claro. de los contratos. Por Que de hecho supuesto, una recibieron, parte ¿no? pequeña. Y Una parte recibieron. pequeña. De un derecho que ellos ni siquiera ejercen porque no tienen equipo. Ellos no tenían O sea, de un ese derecho. derecho. Exactamente. Ellos Ya. no tenían ese derecho. Luchito les dio ese derecho. Por eso el voto. Y por eso Luchito se hizo de un montón de dirigentes que a cambio de recibir pues sus comisiones, a cambio de estar en los viajes a los mundiales. Desde antes era eso, ¿no? Sí, sí, Esa sí, es la- pero les fue, digamos, seduciendo hasta que les dio voto, les dio poder del voto. Ya. Y de pronto tú no podías, tú ni siquiera tenías que tener fútbol profesional para tener el mismo peso que tenían Barcelona, Emelec, Liga y todos los equipos de fútbol profesional, Ya. para determinar el destino de los equipos del fútbol profesional. Tú tenías que invertir $0 en formativas, en estadios, en canchas, en todo lo que implica tener un equipo de fútbol. Ya. 0. Ganar plata de eso, porque Claro, ganar pero plata en votar las por marcas Luchito. grandes, o sea, Tenías voto. digamos, el fútbol en Ecuador se mueve gracias a Barcelona, a Emelec, a Liga, a Nacional, a las marcas grandes que tienen hinchada, que son los que compran entradas, que son los que compran paquetes televisivos. Ahí está el dinero, ¿sí? Esos son los equipos que más arriesgan y que más invierten, los que Correcto. más infraestructura tienen y todo eso. Ahora- Ahora de pronto estos don nadies tenían el mismo peso que Barcelona, el mismo peso que Emelec. Eso hizo Luchito. Sí. Y pues con esos se ganó pues... Se tomó el canal Esto, del se esto tomó fue el hace canal. algunos años, o sea, hace algunos años Lucho inaugura la teoría La de zapada. inaugura la teoría jurídica de que los derechos de transmisión son de la federación. Pero hace poco la FIFA La FIFA sustenta ahora. sustenta ese Efectivamente. criterio. Ahora dice la ¿Con FIFA, qué criterio? Dice, las federaciones nacionales son las que manejan los derechos, ¿no es cierto? El derecho primigenio es del club, ¿no es Ya. cierto? Porque evidentemente es quien participa. Pero los derechos en paquete los negocian hoy las federaciones. Esto ya salió hace poco tiempo. O sea, esto es Pero hecho antes no era- esto no es era- hecho por los de la Antes FIFA. eso no era ilegal. ¿Antes del escándalo o los de después? Antes eso no era ilegal, Después- antes era antes como de de eso. mutua, por lo menos en Ecuador era de acuerdo, era un acuerdo entre la federación Así es. y los clubes. O sea, se había llegado al acuerdo que la federación no iba a manejar los derechos, sino los clubes. Se llegó a ese acuerdo a través de una votación democrática en el seno de la FEF. Luego, a través de una votación trucha, como la que acabo de explicar, Sí. se cambia Que es eso. un tema que tú podrías cambiarlo voluntariamente, porque si mañana Correcto. tú dices, oye, somos 24 equipos y solo 4 en realidad teníamos fuerza para poder negociar los derechos bien, ¿no es cierto?, con buen dinero. Y la verdad es que los otros 20 negociaban muy mal o no les querían pagar lo mismo, qué sé yo. Hacemos un paquete y negociamos así los derechos. Como funciona en España en la Liga Profesional de Fútbol, como funciona en Inglaterra y en todo lado. Negocias en un solo paquete y te repartes en función de lo que cada club más o menos da o brinda, digamos, en relación con esos derechos. Eso lo podías haber acordado.
¿Qué sucede cuando se termina la historia de Luchito? Como terminó evidentemente toda la de este grupo de maravillosos dirigentes de la Conmebol, todos o huidos o presos. ¿Qué sucede? Que el año anterior los canales de televisión nacionales, ya quebrados, estatales, ya sin el petróleo, con buen precio. Se acabó el petróleo y quebraron, se acabó el fútbol. Quebraron los canales y se terminó. Y les quedaron adeudando aproximadamente entre 5 y 6 millones de dólares de ese paquete de fútbol Digo, del año anterior. A los equipos. Sí, tuvieron que revender esos derechos a DirecTV para que DirecTV haga la producción, les pague algo, no todo, y DirecTV transmita esos derechos y además los negociaron con otras cableras, etc. Digo, ¿qué necesidad había de hacer también del fútbol dependiente del petróleo? Así es. ¿Me enganchas? O sea, el Estado de propaganda. ¿Qué necesidad había de meter al Estado en el negocio del fútbol? Pero yo lo que digo Y es... hacerlo dependiente del presupuesto del Estado. Ya pasó todo esto, ya habíamos dado ya el salto, ya estábamos todos de acuerdo. Sin embargo, quebraron, no les pagan a los clubes. Hasta ahora. Y Villacir les propone, de pronto, les dice, oigan, hagamos otro concurso, hagamos un nuevo concurso. Un concurso así pequeñito, no invitemos a todos, cuidado, nos vaya a ganar fulano de tal y sutano. Nos hacen un concurso evidentemente mal hecho, evidentemente dirigido, ¿no es cierto?, a Gol TV. Para que gane Gol TV. Para que gane Gol TV. Y O sea, vuelven a caer en o sea, lo mismo de O los sea, años sin invitar a anteriores. quiénes, sin invitar a Fox. Básicamente a las sin empresas invitar grandes, a Fox. Fox, a ESPN. y ¿Quién todo es el dueño de ¿no? Gol TV? Es un señor Casal. ¿Y tiene algún prestigio o alguna fama? Mucha fama y también prestigio. Entre otras personas, es el dueño de Puma en América, que hoy acaba de cerrar un contrato para la camiseta de liga desde Umbro. Entre otras cosas, es el dueño de los derechos en varios países. Sé que tiene varias disputas legales con estas empresas grandes, empresas DirecTV, Fox, ESPN, etc. Tiene varias disputas. Pero, ¿cuál era el problema de hacer las cosas bien, de hacerlas transparentes? Oye, finalmente habíamos padecido toda esta historia, se le criticó tanto a Luchito, se le dio tanto, le salieron tantos enemigos a Luchito, que llega a la primera de cambio y hacemos exactamente lo mismo. Y lo que tenías en la que hacer forma era... Luchito. Más Esta es la bien, vía Luchito. Pero Villasís no era el vicepresidente. Por supuesto. Y los vicepresidentes. Y fíjate, Muchos se parecen. Tienes el chiriboguismo de Lucho y el chiriboguismo del otro Lucho. Es que es increíble. Y fíjate en el lío que estamos ahora. Como decía Carlos Andrés en la introducción. Año 2018, ¿no es cierto? Ya va bien avanzado el siglo XXI y no podemos ver el fútbol en la televisión. Ya mismo llegamos al primer cuarto del siglo XXI, loco. ¿Ahorita en qué estado estamos? En el que, a ver, entiendo, Gol TV ganó el concurso. Así es. Ya empezó a ejercer, digamos, ese contrato, ya pagó, Pero en la práctica no, pagó el 30%, ¿Qué pasó? ha pagado el 30% De anticipo a los clubes, por eso los clubes hoy día se dan más o menos por satisfechos de esto. No se han visto los partidos de la primera fecha y quizá no se vean los de la segunda tampoco hasta que vienen 2 días o 3 días. ¿Por qué no se ven los partidos? Porque nadie los ha pasado, ninguna de las empresas. O sea, DirecTV no lo quiere pasar. Exacto. Ni TV Cable ni Univisa, que están en un paquete. CNT le dijo que tampoco hasta que no solucione los problemas legales, porque hay una orden cautelar, no te olvides, en esa maravillosa acción de protección incoada por Abdalá Bucaram. Una cosa sin pies ni cabeza. Lo más absurdo del mundo legalmente, pero claro, en el país. ¿Pero qué en le el que mueve? vivimos, A ver, funcionan todavía las pero cosas. ¿Por qué Abdalá Bucaram está metido en esto? ¿Qué tiene que ver Abdalá Bucaram con ahí esto? evidentemente hay un Y trasfondo. Ahí hay mi alguna amigo empresa- Pedro Granja. Ahí hay alguna empresa que está financiando esta acción, porque Abdalá Bucaram la pone en nombre de que él era futbolista y de que él es hincha del fútbol. Él era del Santa Rita, pues. Exactamente, jugó en el Santa Rita. Y el Bolillo Gómez no le dejó jugar en la selección del Abdalá jugó en Ecuador. Barcelona y en Emelec Y en también. Santa Rita también. Y en Santa Rita. Esa acción es una payasada, como muchas de las que suceden aquí a diario en la función judicial. Y fíjense, no aprendemos nada. No pasa nada. Esta es la nueva justicia ecuatoriana. Pero a ver, es exactamente lo mismo de a ver, siempre. a ver, Pero, ¿y yo las medidas, supongo que- las medidas cautelares que consiguió Dalito, qué son? Pero Abdalá tenía algo de razón, Suspende ¿o en no? principio el contrato y dice que vuelva a llamarse un concurso del fútbol. Bien hecho, o hecho, digamos, abiertamente para que participen todos los actores que estén interesados. Eso no se hizo, se burló de alguna forma esa orden judicial.
aunque sea mala, detestable y mal hecha, se burló de esa orden judicial sacando un concurso en 48 horas y diciendo hasta las 6 de la tarde de hoy día me presentan quienes estén interesados una oferta, pero para los derechos de los Oye, los derechos, los derechos del fútbol fútbol son, digamos, intereses públicos o privados. privados. ¿Por qué es interés público? Privado. Privado, ¿no es cierto? Sí, claro, es privado, pero ojo, que aquí tienes una ley de protección del mercado, tienes una ley de competencia, que es bastante firme además, igual que casi todas las legislaciones de todos los países. No es tan fácil hoy día, aunque sean derechos privados, burlar en definitiva al consumidor final de un producto. La misma historia que antes. ¿Y ese no será el sustento del juicio de las medidas cautelares del DALO? No, esas no tienen ningún sustento. Una acción que instauró la misma DirecTV en la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, esa sí parece que va por allí. Y eventualmente las nuevas acciones que se instauren para defender en definitiva la posibilidad de que la mayor cantidad de gente pueda ver el fútbol y evidentemente hacer de ese contrato un contrato viable económicamente, entonces esas acciones sí tendrían sustento siempre y cuando se las haga por la vía de la competencia. Ahí, esa sería, digamos, la forma en la que tú, de alguna forma legal, podrías decir, señores, ese contrato no es viable hoy día o no va a ser viable porque no lo ve nadie tiene fútbol en televisión, ¿quién va a pagar eso? ¿No es cierto? Se vuelve a convocar, participan todos los actores y que gane el mejor. Se habrá apelado a del fútbol dicen que es un negocio. Rafa y Carlos, esto es importantísimo. El negocio del fútbol dicen que es un negocio que puede dar, de transmisión de televisión me refiero, ¿no? $50 millones aproximadamente al año, entre 50 y 60 al que contrata. Al mercadear. Claro. De utilidad. No. Generar eso ese generar. Ya. ¿Y cuánto pagó Gol TV a la federación? Vendiendo el fútbol en paquetes de televisión. ¿Cuánto, en televisión abierta. ¿Cuánto pagó Gol TV a la federación? ¿O cuánto? $22 millones fijos. ¿Pagó 22? Por año, no, va a pagar. Va a pagar 22 para recibir 50. Exacto, pero de ahí se deducen los costos de producción del fútbol, que dicen que cuestan más o menos 10 millones. Ahí en ese contrato parece que hay una serie de cláusulas que son maravillosas a favor de Gol TV. Una de esas es increíble, pues. Tiene una cláusula en ese contrato que salió en la prensa el otro día en el diario El Universo. Tiene una cláusula en la que dice que los derechos estos se le dan por 10 años y pueden ser extendidos a 20 años. Y si en algún momento llegara una oferta de cualquier otra empresa que no sea Gol TV tiene el derecho de igualarla en 48 horas, ¿no es cierto? Igualarla o superarla, por supuesto, y siempre seguirá manteniendo sus contratos. Es decir, es un contrato hecho para que Gol TV se quede de por vida con los derechos de reelección indefinida. Mientras quiera, exactamente. Entonces, nadie jamás podría ofertar más dinero. Pero qué y si lo oferta, Gol TV podría quedarse siempre con los derechos. O podría no llegar a igualar. Temas, exacto. Esos son los temas que evidentemente van contra y ahorita van a apelar estas medidas cautelares. Ya apelaron. ¿Ya salió la sentencia? No, todavía está en la Corte. ¿Qué pasa si se tumban las medidas cautelares? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué pasaría? Acciones de competencia y la posibilidad de que alguna empresa de cable, quizás CNT, que es pública, decida pasar el fútbol. Que eso tiene otras implicaciones, ¿no? CNT es pública. CNT no puede obligar a todos sus usuarios, como pretende Gol TV, a cobrar $4.40 por el paquete de fútbol. Porque eso es ilegal también. No puedes obligar a nadie. Claro, tú tendrías que comprarlo. Solo si contratas. Exacto. A menos que Gol TV diga, yo te doy gratis. Pero eso no es gratis. Eso es subsidiado por el Estado. Y ahí sí cae el tema de la competencia desleal. Es un tema clarísimo penal y un tema clarísimo de Contraloría. No creo que estemos en capacidad en este momento de subsidiarle a un grupo de gente que tiene CNT, de subsidiarle el paquete de fútbol para que el señor Casal de Gol TV haga dinero. No creo. Entonces, DirecTV también es el Estado subsidiando a los equipos de fútbol, ¿no? DirecTV es ¿cómo se llama? Operadora de cable. Es el que te ofrece el producto. Y ellos deben estar cabreados con los de Gol TV. Absolutamente. Claro. Entonces, si Gol TV recupera, digamos, su derecho de negociar, de continuar con su contrato, no va a encontrar dónde realmente colocar sus paquetes. Eso es lo que les va a pasar, porque todas las operadoras de cable grandes dijeron que están cabreadas con Gol TV. Eso dijeron al menos salvo CNT, pero con las limitaciones del tema de ser una empresa pública. Claro. Entonces, estamos en un punto en el que probablemente Gol TV se tumba las medidas cautelares, pero a la vuelta de la esquina va a incumplir el contrato que tiene con la federación, porque si no tiene chance de revender. Exacto. Entonces, ese es el tema de fondo. Y el también, tema de fondo es ese.
¿A quién le vendes tú en los paquetes del fútbol para poder cobrar 22 millones de dólares, ¿A quién le cobras? cobrar 10 millones o más que te cuesta la transmisión y darles las ganancias de Gol TV tendría que ver la forma de, No hay forma. Es de decir, crear una plataforma para venderle directamente Digital. a los usuarios. exacto, Pero eso es montarte una un operadora mercado de cable, chiquititito. tú, y comenzar Claro. a vender, pero ese es el No, problema. posible. Es el mercado de los usuarios del cable dicen que llega alrededor de 1.800.000, entonces, mira, 2 millones de personas. Gol TV está en un punto en donde tiene que buscar canales de diálogo, de consenso con DirecTV, con los canales Con de TV Cable. abiertos, Cable. con todos, porque a todos, les va a, Por a supuesto. todos les va a querer vender un pedazo de la torta, Lógico. porque si no ¿Cómo va a recupera perder sus plata. 22, el ¿no? 30% de sus 22? Y eventualmente, más allá de, supongo, más allá de los enojos de los directivos, de quienes habrán actuado con cierta sensatez, no sé si DirecTV lo ha hecho, pero lo pongo de ejemplo. DirecTV tendrá también que decir, abandonar esa postura de con estos tipos no vamos a hacer negocios, porque a DirecTV financieramente también le puede convenir Lógico, evidentemente. mostrar el fútbol. Por supuesto. Entonces, ¿Qué haces si no tienes el fútbol ecuatoriano? Ahora, ahí viene otro problema. Hagan lo que hago yo. Yo veo videos de los 50 mejores goles de Ronaldinho en YouTube. Claro, que podríamos hacer eso. ¿no? Las Pequeño- mejores gambetas de pequeño- Ronaldo, pequeño los campeonato. mejores Ah, faules lo que de haga yo, vean los partidos de Real Liga Madrid. por Los que Facebook. somos hinchas de la liga, vamos mejores a ver patazos de partidos Pepe. 2008, porque no tenemos nada más cercano. Y además a eso se han dedicado los últimos años. ¿no? Sí, la verdad. Qué la bestia. verdad. Desde el 2010 que estamos vacíos. 2011. Bueno, 2011 porque jugamos la final, pero perdimos. De la Sí, Sudamericana. pero vamos. Con el equipo Había chileno, buen ¿no? equipo, Sí, estaba pero de bien. ahí en adelante nos toca ver los goles anteriores. Ya viene la película de Massinger, no sufran. Que además uno de los temas graves de todo esto es la exhibición de las marcas, por ejemplo, de las camisetas. Yo lo conversaba el otro día con uno de los directivos del fútbol. Tú vendes tu marca de camiseta y por eso te pagan un montón de plata. Ahí hay mucho dinero también, evidentemente. Y en los equipos grandes más todavía. Entonces, Liga, Barcelona, MLE, Nacional, Aucas, qué sé yo. Venden esa marca para que se te vea en la televisión lo más posible. Claro. Es decir, No para salir en mientras Twitter. más veces sales en televisión, ¿no es cierto? Claro. Tu Y en marca se fotos. vende mucho más. Y Claro. por eso pagas un montón de plata. Te van a pagar el mismo dinero por salir en las fotografías de los diarios los domingos como era antes. Porque en radio, evidentemente, nadie te transmite la marca, ¿no es cierto? No hay forma de que te transmitan la marca. ¿Cómo exhibes tus marcas? ¿Qué van a decir los auspiciantes de los clubes mañana cuando el fútbol se siga viendo como se está viendo Y ahorita ahora? mismo los contratos de esos tal vez tengan alguna cláusula que diga si es que la exposición no es, porque Pero es que me yo supongo que a nadie se le hubiera ocurrido es que llegar a ese punto. No, o sea, pero en un contrato de publicidad, tú por lo menos pones un parámetro básico de exposición. Claro, que se vea. Básico, Sí, mínimo de exposición. Sí, pero exposición en la camiseta. No, de exposición No. pública. Por eso son contratos de De acuerdo, publicidad. Es pero probable es probable que se caiga. empiecen a caer esos contratos. Habría que Es preguntarle a probable que algún tenga- director Ahorita de marketing. le tienes al CM de la liga, full RT, Yo le comenté, a estas fotos, güey. yo se lo comenté a uno de los directivos. Sí, no, güey. Yo se lo comenté a uno de los directivos, que es un buen amigo, y le decía, oye, vas a tener un problema con tus auspiciantes, Claro. evidentemente. Sí, no es un tema tan simple, los equipos se han quedado tranquilos, ciertamente. Por el relajados, 30% una buena del parte anticipo. de ellos, por el 30% del anticipo, Mira, que era mucho dinero. Yo creo que lo que va a pasar es esto. Esto se va a resolver. Esto se va a resolver Tiene. porque no se puede quedar así. Por alguna vía tiene que resolver. Sí, y se va a resolver y cuando se resuelva ya todos nos vamos a olvidar. Por eso, Ahora- démosle rápido. El problema para mí es cómo tú pasas, digamos, retrocedamos 3 o 4 años en donde tenías un sistema que tenía debilidades. Por ejemplo, este sistema de debilidades, ¿qué debilidades tenía? Que los equipos chicos a veces se quedaban con contratos muy malos. Claro, así es. Pero era un sistema en donde cada equipo, en función de su capacidad de gestión, gestionaba sus propios recursos, ¿no? Era un sistema en donde había cierta competencia, libre competencia en ese sentido, que tiene problemas. Pasas a un sistema de apadrinamiento total, ¿no? Donde llega el Estado y te dice, yo a todos los cobijo, voy a traer equidad, llega con este discurso populista huevón, que termina quebrando al Estado, termina quebrando a los equipos. Exactamente. Y porque en un punto los dirigentes deciden pasar de la libre competencia, que es más difícil porque demanda más trabajo, más creatividad, a la comodidad de sentarse en tu sillón con tu marca y que alguien llegue y te ponga toda la plata. Claro, que te ponga muy bien dinero. Es decir, a este modelo de apadrinazgo corporativo, si tú quieres, en lugar de dejar que
compitan los equipos por levantar recursos, lo que haces es ofrecerles cada vez más y más y más y tenerlos ahí sentados en una silla de plata. Lo que en el fondo estás haciendo es destruyendo el negocio. A la larga, lo que estás haciendo no solo estás destruyendo el negocio, estás destruyendo el espectáculo, porque estás corrompiendo todo el sistema, ¿no? Estás corrompiendo todo el sistema. Entonces luego entramos en estas cosas, como por ejemplo el otro día escuchaba yo un directivo de televisión amenazar a los equipos que pusieran sus propios horarios de fútbol, porque ahora los horarios los define la televisión. Entonces ahora todo queda en manos de la televisión. Ya no importa el clima, no importa la hora, no importa a qué hora la gente va al estadio, no importan las preferencias de los hinchas. O sea, el hincha vale callampa. Sí. Al hincha se lo pasan por la raja gracias a este modelo de apadrinazgo corporativo, ¿no? Que es populismo corporativo, tenerles a los dirigentes mamando la teta mientras tú vas destruyendo el negocio. Y ahí hay otro tema. Y aquí sí, toditos los que están siendo parte de esta huevada, incluidos los dirigentes que antes se quejaban lo del gobierno. Los que se quejaban del ahora están cavando la tumba. Ahora están felices con esto. Ahora, un tema que sí es importante antes de irnos al corte, que ya nos están haciendo señas. Los dirigentes, frente a todo este ataque a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y a la politización nuevamente de la justicia y en este caso del deporte, los dirigentes hábilmente, y eso hay que reconocerlo, dijeron, bueno, listo, entonces para evitar todo este lío vamos a crear la famosa Liga del Fútbol, y habrán visto ustedes que salió inmediatamente que vamos a aprobar la Liga del Fútbol, y si es necesario la aprobamos ya. Probablemente es un proyecto para el siguiente año, porque no es un tema tan fácil. Que creo que puede funcionar bastante bien, pero no hay que olvidarse de una cosa. La Liga del Fútbol lo único que haría es, de acuerdo con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, sacar el manejo del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol a la Liga Profesional de Fútbol, como funciona en España, ¿no es cierto? No es la Federación Española la que administra el campeonato, sino la Liga Profesional. La Federación se queda solo con la selección y sus torneos. La Liga Profesional es una entidad distinta, ¿no es cierto?, con un director ejecutivo, etcétera, que maneja las cosas, se entiende, de forma más corporativa, ¿no es cierto?, mejor hechas, ¿no es cierto? Y que es relativo, ¿no? Es relativo, pero digamos... Ya hemos visto que lo corporativo... Exacto, la idea es buena. Sin embargo, si es que ellos pretenden hacerlo solamente para, de alguna forma, seguir con este modelo de alguna forma viciada, entonces volvemos a lo mismo. Corres el riesgo de que la liga sea comprada por un ultra canal inversor. Y se acabó, y volvemos a lo mismo. A X años plazo. Cuando no les cuesta nada, Carlos, y ganan todos. Si es que hacen un tema transparente. Señores, la Liga Profesional del Fútbol toma mañana los derechos del fútbol, arranca el campeonato 2019, aquí está el concurso, presentes el que quiera, sin ningún tipo de limitación, y ofértenos. El paquete vale entre 50 y 60 millones de dólares al año. ¿Cuánto dan? Se acabó la historia. Y ahí rompes todas las posibilidades de que ese contrato sea ineficaz, ineficiente, evidentemente, y sobre todo inatacable, pues. Legalmente, como ha sido y sigue siendo vulnerable por todo. Qué pena, ¿no? La historia de la zapada. Es la historia de la zapada. Ahora, yo estoy seguro que habrán aprendido de la experiencia y van a actuar con transparencia en el futuro. Esto es Cuarto de Guerra, con Rafael Lugo, Carlos Andrés Vera y Oscar Vela. Vamos a volver en un minuto luego de los comerciales. Seguimos en Cuarto de Guerra aquí por la señal de Radio Sucesos 101.7, por Telesucesos, por nuestro canal de YouTube, al que les invitamos se suscriban. Y continuamos conversando con Carlos Andrés Vera, Oscar Vela y Rafael Lugo. Estamos terminando ya el tema sobre el fútbol, sobre la transmisión del fútbol ecuatoriano. Y para cerrar este capítulo y dar paso al siguiente, les recomiendo, ahora que no hay fútbol para ver, que lean. ¿No? Lean. Que lean algo de fútbol. Lean sobre fútbol para que vean que uno piensa en sus corazones atormentados. El Negro Fontana Rosa, grandísimo escritor argentino, guionista de Les Luthiers, por ejemplo, para que vayan teniendo una idea, escribió varios cuentos sobre fútbol. Él era un hincha a muerte de Rosario Central. Okay. Y él escribió varios de los que yo voy a recomendar, 3 que pueden ser los mejores cuentos sobre fútbol escritos en la historia de la galaxia. El uno es El 8 de Moacir. El segundo que les recomiendo es Memorias de un Wing Derecho. Y el tercero,
que es para mí mi favorito, es el 19 de diciembre de 1971. Ese es el título del El cuento. del clásico. El del clásico. Ese es para mí el mejor de todos. Es una maravilla. El del clásico Rosario Newells. Una vez que hemos cuento. una vez que hemos salido de la cancha para entrar a la biblioteca, vamos a ir con la siguiente, la segunda parte del programa, donde hablaremos sobre la obra del mes, del último jueves de cada mes, que en esta ocasión es El Invitado, la novela El Invitado del excelente, del gran autor ecuatoriano Carlos Arcos Cabrera. Como esas cosas son de gente inteligente, le toca al Oscar. A ver, habíamos recomendado, y muchísimas gracias a la gente que nos escribió, comentando, recomendando la novela, gente que la había leído hace tiempo, porque es una novela de hace aproximadamente 11 años, pero fíjense la vigencia que tiene todavía. Nos escribió, por ejemplo, Miguel Molina, el buen amigo Miguel Molina, además un gran lector y que siempre nos escucha, y nos dice lo siguiente: me sorprendió gratamente un artículo sobre la novela El Invitado, publicado en el diario El Comercio. Allí se recuerda que la primera edición es de hace algo más de 11 años. El tiempo pasa para el escritor, para el libro y para los lectores. El escritor hace su vida o intenta hacer su vida de escritor y la novela hace su propio camino. La primera edición del Invitado dio paso a una segunda edición en la campaña de lectura Eugenio Espejo y circuló profusamente. En 2009, la editorial Icaria de Barcelona publicó una preciosa edición que circuló en España. Acá llegaron muy pocos ejemplares. Espero que en 2018 vea la luz una nueva edición bajo el sello Lo que leo de Editorial Santillana. Leer el texto de Óscar Vela, nos dice, esta es una carta enviada por Miguel Molina, pero cuyo texto lo escribe el propio Carlos Arcos, el escritor. Leer el texto de Óscar Vela me llevó a las preguntas que me he hecho a lo largo de todos estos años sobre la génesis de esta novela. ¿Por qué esa historia? ¿Por qué Perú? No tengo una sola respuesta. El saberme indefenso ante el poder me impulsó para enfrentar el reto. Muy cerca de nuestras vidas y de las vidas de los otros rondan fuerzas destructivas del más diverso signo ideológico y político. Son las fuerzas del poder. Perú fue el escenario ideal. Allí se enfrentaron dos visiones del mundo, por lo demás destructivas, y dejaron miles de víctimas, hombres y mujeres, sin importar lo que pensaran, desearan, sintieran o soñaran. Para el poder nada de eso importa. La vida misma aparece bajo otra dimensión. ¿Cómo entender al torturador y asesino Víctor Otiniano Yauri o al enloquecido capitán que finalmente no pudo con la culpa? Tal vez son la expresión de dilema moral que conlleva la violencia. También están las vidas íntimas de Carmen, la madre, Felipe padre y Felipe hijo. La violencia que se cierne sobre ellos los cambia radicalmente, su día y los recuerdos. Creo que las preguntas que alguna vez me hice siguen allí, rondando como fantasmas. Muchas gracias, Carlos. Qué maravilloso ese texto. Comentario, bello texto del propio Carlos, que además nos va a meter en un tema que conversábamos hace un momento con El del fútbol. No, Hablando del poder. el poder Y que a nadie le ¿no? importan las víctimas. Exacto. No, el tema del poder, pero además el tema de lo ajena que resultaba esta historia para un ecuatoriano, como Carlos en este caso, que entiendo que ha pasado poco tiempo, digamos, en el Perú, pero que fue capaz de construir esta Eso historia. me llamó a mí mucho la atención. Sí. Cuando empecé a leer la novela, dudé, porque no había leído nada de él antes. Dije, ¿este es un escritor ecuatoriano? ¿Estoy confundido? ¿Es peruano? Esto para los que nos están escuchando o viendo en este momento y no saben nada del escritor o no saben nada de la novela, es una novela ambientada en la época del Sendero Luminoso en el Perú. Y me parecía extremadamente inusual. Creo que es único. Muy bien logrado el lenguaje, por ejemplo. Que primero que un ecuatoriano elija ese tema, digamos un escritor ecuatoriano que decida salirse del circulito ecuatoriano, normalmente o comúnmente o uno esperaría que escriba sobre temas más universales, no locales de otra parte, o sea, no tan locales de Perú, que es un país vecino, pero muy distinto al nuestro también. Y respecto a la realidad que narra en ese momento, extremadamente distinto. Nosotros no hemos atravesado pues procesos tan fuertes, radicales, ¿no? Tan radicales como esos, no. Entonces, sí, por un momento sufrí esta confusión a partir también de lo que tú dices, ¿no? De lo bien narrada que está, lo bien estructurada que está, lo fácil que te mete en la trama y lo mucho que te convence.
las primeras hojas, las primeras páginas, yo vivía en esta crisis de este man, ¿de dónde es? ¿De dónde es este escritor? Sí, sí. Me llamó mucho la atención y me encanta por eso también lo que acabas de leer, ¿no? Él dice que ni siquiera él sabe bien por qué, pero describe al poder y creo que describe la esencia del poder y describe esta circunstancia letal, ¿no? En donde tienes dos fuerzas destructivas. Que además es una fuerza luchando. impresionante esa del poder y en la novela la sientes, ¿no? El ¿Cómo mismo- llega a aplastarte todo el sistema ese, a aplastarte, a hundirte, a destruir evidentemente el caso de la familia de la novela, a Felipe y a su esposa y a su hijo, multiplicado por todas las familias, por 30 millones de personas que ya había probablemente en el Perú en aquel momento, agobiadas, aplastadas por esa inmensidad, que es algo que uno no logra dimensionar porque nosotros no llegamos a eso. Sin embargo, sentimos una pequeñísima parte de eso en ciertos pasajes de la historia más reciente, sobre todo, y te agobia, ¿no? Te destruye, te aniquila. Fíjate lo que es llegar a sentir toda esa inmensidad encima tuyo, con una guerrilla como la de Sendero Luminoso, con ese gobierno que le sucedió al de Alan García, que fue el de Fujimori. y Montesinos. Un espanto, de verdad, ¿no? En el prólogo que escribió sobre la novela, Miguel Molina, puede haber algo de las respuestas a las preguntas de Carlos, porque a veces uno se olvida lo que vivía mientras escribía, o lo que estaba alrededor. Y el Miguel pone un contexto interesantísimo en los dos primeros párrafos del prólogo, que pueden responder en algo lo que Carlos ahora se pregunta, pero que en esa época seguro para él lo tenía súper claro. Miguel dice esto: una novela nunca comienza en sus primeras páginas, siempre se comienza a escribir mucho antes. El verdadero principio de esta novela podría tener lugar en Chile en 1970, la noche del triunfo de Salvador Allende y la noche en que Carlos Arcos Cabrera, con 19 años, llegó a Santiago. Esta novela podría haber comenzado a escribirse el día en que la dictadura de Augusto Pinochet desapareció a Jaime Bucio Lorca, amigo del autor, o sea, amigo de Carlos Arcos. ¿Alguien sabe si una novela nace del dolor o de la felicidad? ¿Acaso de la memoria, del olvido? Se pregunta Miguel. Me atrevo a suponer que esta novela pudo haber nacido a las 6 de la mañana del 18 de junio de 1986, el día en que los presos acusados de terrorismo se amotinaron en las prisiones peruanas de San Juan del Uringacho, el pabellón azul de la isla penal de El Frontón y la cárcel de mujeres de Santa Bárbara. El día en que los guardias quedaron como rehenes y los reclusos presentaron un pliego único de 26 demandas al gobierno de Alan García pidiendo mejoras en sus condiciones de vida. ¿Acaso la novela nació el instante decisivo en que las negociaciones fracasaron y el gobierno anunció que si los amotinados no se rendían, se restablecería el orden por la fuerza? ¿Qué pasó? Que es un tema interesante. No sé qué pasó después, desconozco. ¿Se ¿Se restableció por la fuerza o fracasó la negociación? Hubo un operativo salvaje y les mataron. les mataron a algunos y no La hubo, fuerza. digamos, no se les hizo caso a los amontinados, sino que Alan García inició, y de ahí la escalada de violencia. Y la represión que se da La en ese represión lugar, luego es exactamente. peor Sí, en el... me pasa a mí que yo la conozco mucho violencia más la del historia de grupo Chile que terrorista la y del Perú. Fujimori crece luego en el futuro. Que es interesante lo que dice Miguel ahí respecto de lo de Chile. Justamente Carlos Arcos vivió mucho tiempo en Chile. Interesantísima la reflexión de Miguel. ¿Dónde nace? Carlos A eso, Arcos se fue a vivir a Chile en el 70, o sea, Sí, 3 claro. años antes del golpe de Estado. Claro, y vivió... O sea, él vivió el auge No sé el si auge Carlos de llegó a Allende vivir- y la caída de Allende. Claro, no sé si Carlos ya nos comentará luego y lo podremos en un siguiente al programa fin- comentar. Porque es que Carlos sabes vivió una esa cosa, época. nosotros probablemente sabemos más, los ecuatorianos de hoy en día, sabemos más de lo que fue el gobierno de Allende que los ecuatorianos de esa época. En esa época habrán pensado que Allende también era un héroe, también era un ídolo, Otros así salvando. como mucha gente pensó de Fidel, ¿no? Entonces, claro, vos te sorprendes cómo un ecuatoriano viaja a Chile en esa época, ¿no? Pero porque la información era escasa, ¿no? Y no creo que él haya pensado que allá las cosas estaban funcionando maravillosamente, si en realidad allá comenzó una debacle habían típica serios problemas, socialista, pero por supuesto. claro, Ahora- la solución ahora, fue terrible, ¿no? A mí me impacta mucho esta novela, sobre todo porque tenemos un autor ecuatoriano que se sale de la yacta y se mete en una historia, algo como lo que hizo Gaby Alemán recién en Paraguay, En Humo. con Humo, es decir,
no solamente que hace una visita de turista para plantearse una historia tal vez que parecería a propósito para que no sea localista, sino que simplemente para él eso es lo suyo, es lo que él conoció y nos ata, porque nosotros, aunque no vivimos la violencia del terrorismo, no vivimos de la violencia de Fujimori, estuvimos pegaditos, ¿no? Estuvimos pegaditos y en algún momento sí chupamos la violencia de Fujimori porque tuvimos hasta una guerra contra Perú en la época del gobierno de él. Entonces, en eso la novela de Carlos nos da una cosmovisión que no creo que muchos tuvimos a tiempo con respecto a lo que pasa en los vecinos, que los consideramos demasiado lejanos como para que nos afecten, pero hoy, más que nunca, ya nos hemos dado cuenta que sí, efectivamente, mira ahora, con el jueguito de la patria grande, con el tema de las injerencias, con el tema de las mafias internacionales que gobiernan, ¿no? Siempre estuvimos influenciados y no lo quisimos ver. Y el Carlos lo pone eso en el papel. Es una novela, la verdad, muy bien lograda, El invitado, con un lenguaje además preciso. Yo he podido conversar con varias personas, he escuchado los comentarios y la gente que nos envió también comentarios. A nadie le llama la atención, por ejemplo, la forma en la que hablan, el tono ese peruano que se siente, pues, escrito también, los modismos. Muy bien lograda El invitado. Teníamos ahí otro comentario, Rafa, que... Tenemos una fan que muy especial, que es muy especial con nosotros, muy cariñosa. Nos escribe ¿Cómo se llama? desde Guayaquil, Marielis Loreto. Y gracias, y seguimos invitando a la gente. El club al final nos dice, gracias a este club de lectores que se inventaron, han hecho que entre por la puerta grande a la literatura ecuatoriana. Fue un gusto leer esta novela. ¿Ella de dónde es esta? Ella es venezolana. Venezolana. Ella es venezolana, de lo que he leído en su mail, y vive ahora en Guayaquil. Y aprovechamos para decirles a los que nos ven y nos escuchan, se involucren en este club. Recomendamos excelentes obras nosotros. y sí es interesante convertirse en un medio para que haya un nuevo lector de alguien, ¿no? Claro, eso es importantísimo. Y ahora que va a salir la nueva edición, según anuncia Carlos, que ya nos habían comentado, va a salir con Santillana en Lo que leo, la nueva edición del invitado. 11 años después, eso es muy valioso. Hay que para meter la bulla literatura. cuando pase eso, porque esta es una novela que, mira, tiene más de 10 años. Tiene un altísimo... Tiene más de 10 años. Carlos, sigue ¿dónde vigente, vive? Sigue Es Power. Aquí, vive aquí Vive en Quito. ahora, vive aquí en Quito, sí. No sí. le gustan las redes sociales. Sí, no. No, pues. No le culpo. ¿Qué le va a gustar? Es un lector... ¿Qué edad tiene Carlos? prolífico, aproximadamente... Tenía 19 en el 70. Aproximadamente, Es medio grande ya. sí, 60 tendrá Carlos. Si tenía chuta madre, a ver. Réstale el número de que pensaste. O sea, es... Del 70, 40 y... No es tan joven como Miguel. No. Ni tan mayor como... Nadie es tan joven como Miguel como Molina. Miguel Molina. Que tú decías hace un momento Tiene alguna característica particular de Miguel Molina, nuestro queridísimo amigo. Que tiene 17 años. Que parece que te Parece 17 años. 17 años. Miguel, muchísimas gracias 0 por estar también kilómetros. siempre pendiente. Además, Miguel es escritor, poeta. Buen periodista. Y extraordinario periodista. Entre 65 y 68 Y años. nerd en el buen sentido de la palabra, Miguel. Oye, se sabe todo ese Miguel man. hace lo que... Todo. A mí me da envidia lo que hace el Miguel Molina, ¿no? Y ¿Por tiene qué? a la edad en la que él ya ha hecho todo lo que ha hecho, tiene un currículum así. Sí. Me pasó que yo le pedí que él me ayude a presentar una novela mía, ¿no? Sí, claro, la de 207. Leen el currículum de ese pendejo, se acabó el tiempo de la presentación. Y te hizo quedar mal. ¿Qué el culo? Porque al final... Y Rafael Lugo es el que está ahí. Y luego yo hacía cuentas y el Miguel nació un año después de que me gradué del colegio. Wow. 90 Claro, es un yo me gradué niño. en 91, él es del 92. O sea, la verdad Es un crack. Es un pibe de oro. Y hay que cuidarle, que no se dañe, porque todavía es así, es bueno, santo varón. todavía es un buen tipo. A la edad que él está dedicado a temas culturales y a hacer un periodismo valiente y ha estado haciendo cosas importantes. Yo estaba colgado en las vigas del papillón. O sea, a mí sí me da envidia, yo debía haber sido como él. Volviendo a esto de la novela, hay dos cosas que me vienen a la mente. El tema del poder, que era... Una es una película, La teta asustada. Si no me equivoco, es de la hija de Vargas Llosa. Esa es peruana, ¿no? Esa es una película peruana. Yo la vi, La teta. Y
Y el tema con la teta asustada es... ¿Qué le asusta a la teta en esa película? Este es el tema. En la época de Sendero Luminoso... No tiene nada que ver con... Es que mira, es que esto es lo interesante, porque hay muchas formas de contar historias o muchas formas de hablar sobre un mismo tema. En este caso, por ejemplo, el macro tema es, podría ser el poder o podría ser el terrorismo, y es su influencia, su legado en las personas, en las víctimas. Pero las víctimas no son solo esas que en ese momento sufrieron el trauma directo, producto de la violencia de estas organizaciones, sino lo que eso deja como legado 20 o 30 años después. Y la teta asustada es eso, es una mujer en la época del terrorismo en el Perú. Se hizo costumbre de que les pongan una papa en la vagina a muchas mujeres para que no las violen. Y entonces esa costumbre en un lugar marginal. Era marginal, ¿no? Era del rural, Perú, digamos. claro, era rural. 20 años después se cuenta la historia a través de una mujer que tiene una papa que le está creciendo en la vagina, ¿no? Y tú ves a Sendero Luminoso Dirigida por Claudia Llosa, sí. y ves la presencia de Sendero Luminoso cuando Sendero Luminoso ya no está. Tú te das cuenta que el legado de la violencia es imposible de medir. Pero trasciende. O sea, puede llegar a tantas generaciones y de tantas formas después que se convierte en un fantasma eterno. Eso es algo de lo que yo pude vivir y ver personalmente en Chile con el tema de la dictadura. La dictadura en Chile todavía se siente en las conversaciones familiares, cuando hay gente que no puede hablar del tema porque uno es de Allende y el otro es de Pinochet, y hasta ahora, 40, 50 años después, no pueden conversar. Española, con la Segunda Guerra Mundial. Hay una documental maravilloso de Patricio Guzmán que se llama La memoria obstinada, en donde Patricio Guzmán tuvo, digamos, la fortuna, el privilegio, el destino de estar en el momento. En ese momento él estaba filmando un documental sobre el proceso de Allende, el proceso socialista, y ¡pum!, viene el golpe de Estado. Y él termina teniendo un documental sobre el golpe de Estado, que estuvo filmando durante más de un año y que terminó editando en Cuba, sacando mucha de las películas a través de ayuda de embajadas. Es toda una historia. Pero la batalla de Chile, que es este documental como de 9 horas, tiene varios personajes, y él regresa a Chile 20, 30 años después a buscar a esos personajes para hablar con ellos. Y este es otro documental que se llama La memoria obstinada, y tú te das cuenta el legado del terror, el legado en la sociedad, la imposibilidad de la sociedad para hablar sobre sí misma. Y es algo parecido, y es algo que me lleva a otra película de Spike Lee, en cambio post 11 de septiembre, que se llama La Hora 25. La Hora 25 no trata directamente el tema del atentado a las Torres Gemelas, pero ese es el escenario. Sucede en el Nueva York, en donde se está reconstruyendo la zona cero, en donde todavía se están moviendo los escombros. Es una historia sobre un tipo que se mete en un lío de drogas y lo van a llevar preso, y él tiene la oportunidad de escapar o no. Pero el entorno, el escenario, el lugar donde transcurre esa historia es el post 11 de septiembre, y lo sientes en la vida de los personajes, sientes ese peso en los hombros en la vida de los personajes, ¿no? El terror como parte de sus vidas, aunque tú no hables directamente del terror. Y claro, esto que tú has dicho me ha hecho pensar en eso, en las formas de contar historias, y también en que hay dos caras del terror y del poder y del abuso del poder. La cara de ese momento, la inmediata, las víctimas de ese momento, y luego el legado, que es un fantasma. Es un fantasma que es imposible de determinar. O sea, tú puedes determinar costos económicos, puedes determinar números de muertos, puedes determinar cosas hasta cierto punto. Estadísticas. Pero luego hay un legado que además afecta durante años, generaciones. Yo diría y no que se va nunca, tal vez. no pasa a se ser va, parte quizá. de tu memoria colectiva, Yo por eso histórica. decía, lo de la Guerra Civil Española es otro ejemplo, ¿no? Eso está allí todavía. Todavía. Se siente, se escribe y se hace cine todos los días todavía sobre una guerra que terminó en el año 39. Porque hubo mucho dolor, hubo enfrentamiento entre familias. Todo el peso, es lo que decíamos antes, el haber arrasado
a través del poder con todas esas, con esas sociedades en sus momentos, con Argentina, con Chile también, con el Perú, por supuesto, con lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Al final, el gran desafío de todo esto para quienes sufrieron esto es la reconciliación. ¿Cómo lograr efectivamente, cómo llegar a esa reconciliación de verdad? Son heridas que no sanan así nomás. Cuando hablas de reconciliación, hablas de los dos bandos, ¿no? O sea, Sí, por supuesto. Y a mí, en estos últimos años he aprendido una cosa viendo cómo operaron los exguerrilleros del Ecuador que entraron a la política. Los ABCs. Los ABCs, los montoneras. Yo en algún momento decía, bueno, cumplieron su pena con la sociedad, cumplieron sus condenas, salieron, tienen derecho a participar, etcétera, etcétera. Pero yo encuentro que esa reconciliación se vuelve muy difícil porque, a las pruebas me remito, si alguien alguna vez estuvo dispuesto a matar, estuvo dispuesto a robar por sus ideas, digamos, renuncia a matar como gran favor, pero no renuncia al resto de trampas. Y lo hemos visto. Yo lo digo, lo digo con pena. He dejado de considerar un amigo a quien yo consideraba amigo y atribuyo sus acciones a que si alguna época estuvo dispuesto a secuestrar gente por sus ideas, buenas o malas, están dispuestos a lo que sea con tal de seguir. Entonces, dime una cosa. Y le cambian el nombre al robo y le ponen recuperación. Si no es... Y con eso siguen. Y si no es... Mira tú que haberle declarado la guerra al Estado hace 30 años. Y luego adueñarse del Estado. Y luego apropiarse del Estado y agarrarse de la teta del Estado como si fuera la última teta del mundo. Y como decías vos, en Colombia está pasando lo mismo. Ahorita Petro... Primero eres anti-Estado y luego eres... Por favor, no me suelten de mi teta del Estado. ¿Comprendes tú la reacción que hay brutal en Colombia? Es difícil. Con ese proceso de paz. No se puede confiar. Exacto. Y Porque ahora tú puedes perdonar. ahora con la candidatura de Timochenko, además de todo. Oye, Gustavo Es decir, Petro también está de candidato, ese no era guerrillero también. Sí, claro. Sí. Petro Ya, también, claro. ya. Claro, que además encabeza las encuestas. Petro. Y es chavista. Es chavista. Además de la línea chavista. Es chavista de esos light porque ahora no puedes decir que eres hardcore Sí. chavista, Oye, pero es chavista. Nos quedan 2 minutos. Pero yo les tú quiero puedes proponer algo. perdonarles, pero Ese no es- confías. ese es Porque el ya ves tema, lo que hacen cuando les que a lo dan. mejor es un tema al que tenemos Luego que- están agarrados como babosa ¿Será a posible ese los proceso puestos. de reconciliación? Eso es algo que difícil. podríamos conversar en otro Pucha, programa. estamos jodidos. Estamos en Cuarto de Guerra con Rafael Lugo, Carlos Andrés Vera y Oscar Vela. Vamos a terminar. Gracias a los amigos de Sonar que nos han ayudado nuevamente con el tema del sonido y la producción de este programa, como siempre. Nuestros buenos amigos, gracias a ellos, la calidad de este programa, usted lo puede ver en las redes sociales. Escucharlo, por supuesto, en Radio Sucesos. no me lucen tanto los ojitos azules, ya les dije con el que que controlen el que hay que color. retocarle. Oye, tenemos que proponer un libro para el mes que viene. Yo les iba a proponer, si ustedes no tienen inconveniente, otro libro que ha sido contundente, la verdad, muy fuerte y que da mucho que hablar todavía, sigue dando que hablar, acaba de salir hace poco tiempo y va ya por su segunda edición y ahora va a salir una nueva novela de esta chica, de Mónica Ojeda. Yo diría que deberíamos leer Nefando y proponer a la gente que hable sobre Nefando. Es un libro que da muchísimo que hablar Hardcore. por su entorno. ¿Qué Ese es opinas? hardcore, sí. Hardcore. Este Me sumo. tema Vamos. trata sobre... Luego yo propongo que hagamos uno moderno y uno clásico. Uno moderno y uno clásico. Ecuatoriano. Muy buena Uno idea. moderno, uno clásico, uno de hombre, uno de mujer, uno... Sí. Interesante. Porque hay libros clásicos que están por ahí medio Y que valen la botaditos pena y que tocar. son alucinantes. Entonces vamos con Nefando para este mes que viene, lo trataremos en el último jueves del mes de marzo. Es una historia muy dura sobre la Deep Web, sobre violaciones, sobre abuso infantil, sobre una serie de temas muy complejos, pero es una extraordinaria novela de Buena Mónica idea. Ojeda. Vamos con esa. Muchas gracias a Carlos Arcos Cabrera por habernos escrito esta novela extraordinaria, El Invitado. Hemos disfrutado muchísimo. Y mira las valga la reflexiones oportunidad que para genera una recomendar buena novela. aquí Y en el- todas las demás de él, ¿no? Todas las demás de él. Vale la pena leer a Carlos Arcos, la verdad. O sea, él es un autor que hay que leer. Yo llegué a él por su última novela, que es Saber lo que es del olvido. Saber lo que es el olvido. Pero a partir de esa última novela me he ido hacia atrás a buscar todas sus obras porque es un gran autor. Lean gran a autor. Carlos Arcos. Y bueno, se nos está terminando el tiempo. Muchísimas gracias. Ha sido un gran programa. Muy buenas noches.
No se olviden de seguirnos en nuestro canal de Facebook, ¿cómo es? De YouTube. Pongan follow, pongan like, follow, pongan like. pongan Insulten retweet, también si quieren, ¿no? comenten. Vos, al último que nos Queremos ser al último que nos youtubers, insultó, queremos vos ser mismo. youtubers. ¿Quién insultó? Uno, no leyeron. No, es un cague de risa, pero vos mismo. Así. Sí. Pero di qué nos dijo, pues, antes de cerrar el programa. Nos ¿Qué, dijo qué? 3 atados de verga. Eso nos dijo. Está bien, eso es libertad de Lo expresión. cual es un error, porque deberíamos ser un atado. Pendejo. Muchas gracias. Eso es libertad de expresión. Bienvenidos todos los comentarios. Buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Cuarto de Guerra. Análisis de la coyuntura mundial y nacional, historia, ciencia y literatura desde nuestro cuarto de guerra. Planearemos el lanzamiento de bombas armadas de ideas con palabras. Cuarto de Guerra.